La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Fernando Morales Villini. Él es director del INCOR. El INCOR es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Un tema importante, un tema de mucho interés para el país y debía de ser de mayor interés. Buenos días, doctor. Un placer tenerlo comenzando el año. Felicidades. Gracias, Ramón. Gracias, Jacqueline. Es un tremendo honor estar con usted en nuestro primer programa ya del año. Un año Buenos días. que tiene muchas nuevas esperanzas para muchos de nuestros pacientes y para el país en muchas cosas. Yo creo que somos un país en desarrollo y que debemos tratar de trabajar todos juntos por lograr que en el área que nos toque trabajar podamos hacer las cosas lo mejor posible. Ese optimismo, doctor, viene de que hubo un año que hubo una variación en términos de la percepción de la gente de los trasplantes, de mayor gente que se anotó para donar sus órganos, o que hubo mayor cantidad de trasplantes. Mira, evidentemente hubo una serie de actividades durante este año donde se nos dio a demostrar que un segmento de la población empieza a apoyar la donación. El carnet que entrega el INCOR a todos los pacientes que lo solicitan subió de 300 a 1.700 aproximadamente. Es decir, ese carnet, ¿qué se persigue con ese En carnet? ese carnet es un carnet donde la gente quiere expresar su voluntad de ser donante. De que si muere en un caso... Es decir, no importa la edad. No, mira, Jacqueline, ya la edad en la donación del trasplante casi no importa. Por ejemplo, te voy a poner... Porque yo quería donar, pero no he donado por la edad. Porque pensé que No, mis Ramón, órganos yo ya creo que estaban sí, que tú eres un tanto. tipo joven y sano y responde a esas virosis, por lo que me he enterado, rápidamente bien. Fíjate, hay órganos que tienen la capacidad de regenerarse como el hígado. Se están haciendo donantes de hígado pacientes de 95 años, y hay ¿Cómo? más de 4, porque el hígado mantiene esa capacidad de regenerarse. Pero si Claro, son hay personas órganos, sanas. personas sanas, pero casi todos puede tener una enfermedad crónica que no sea incompatible con la donación, porque la peor enfermedad indudablemente viene siendo la longevidad, los años duros que van cayendo. Pero bueno, Ay, no yo diga creo que eso. sí lo es. Indudablemente el ser humano lucha constantemente por prolongar su expectativa de vida. Y el día que tengamos la oportunidad de descubrir cómo las células normales de diferentes órganos puedan regenerarse, como la del hígado, que hasta los 95 años tú puedes tener un hígado perfecto, quizás podemos lograr esa prolongación de la vida. Pero eso es antinatura en estos momentos, con un mundo que se está superpoblando también. O sea, son cosas que el equilibrio de la naturaleza obliga a mantenernos en ese estándar. Pero lo cierto es que sí, que hemos recibido una percepción de que hay más familias dispuestas a donar, de que comprenden de que cada uno de nosotros en un momento de la vida puede tener esa terrible necesidad de un órgano para seguir viviendo, o para nosotros mismos, o para algunos familiares. Y indudablemente en el país se han hecho muchas transformaciones hospitalarias. Muchos de los hospitales principales no están viables para generar donantes, como el Cabral Ibáez, la Ciudad Sanitaria, Luis Aybar. Porque es otra cosa. Sí, eso Ya. nos afecta. Pero indudablemente la parte positiva de esto es que quizá a mediados de año muchos van a entrar en servicio con unidades de cuidados intensivas altamente Doctor, ¿y renovadas. qué requiere un hospital? ¿Qué equipos especiales requiere para poder ser Receptor de órganos. receptor de órganos? Bueno, es una pregunta importante. No todos los hospitales pueden generar donantes. Pueden generar donantes de tejido, porque el donante de tejido se localiza en la morgue fundamentalmente. Pero el donante de órganos tiene una exigencia muy especial. Es una persona previamente sana que fallece en una unidad de terapia intensiva. Accidente de tránsito. Accidentes de tránsito, accidentes cerebrovasculares, son las principales causas que motivan la muerte encefálica, el síndrome de muerte encefálica, que es la misma muerte, solo que significa que tú estás con un respirador y con drogas que permiten que tu corazón siga latiendo, y con ese latido pueda llevar sangre oxigenada a los diferentes órganos y de esa forma reproducir su vida. Si una persona fallece en un hospital y no está en una unidad de terapia intensiva, no puede ser donante de órganos. ¿Cómo fue? Repita, doctor. Si tú falleces incluso en un hospital, en la cama habitual de un hospital, y no
lo haces en la unidad de terapia intensiva, no puedes ser donante de órganos. Porque tus órganos empiezan a deteriorarse a los 5 o 10 minutos ya. En realidad empiezan una serie de procesos. Pero eso complica entonces aún más. Indudablemente. Las posibilidades de tener y generar donantes es muy limitada. Muy limitada porque aún las personas, perdóneme doctor, que tienen el carnet y que dice que están dispuestos a ser donantes, Dios no lo quiera, bueno, muera, van y fallecen. Pero si fallecen, qué sé yo, en una clínica por alguna condición y no están en terapia intensiva, entonces... No podrán ser donantes de órganos, podrán ser donantes de tejido. Pero fíjate, por eso es tan importante esa renovación hospitalaria. Y tenemos que estar conscientes de que en estos momentos, hasta que no tengamos los hospitales que pueden ser generadores de órganos y los hospitales que puedan también trasplantar al mismo tiempo, se tecnifiquen, se tengan el personal adecuado, el personal que se haya entrenado en donación y trasplante, en unidades de terapia intensiva. Y yo creo que eso es clave para el desarrollo de nuestro país, porque es una medicina diferente la que se está trabajando. Antes, la población de unidades de terapia intensiva por hospital general oscilaban entre 0,1. Hoy en día se está pidiendo que sean más de 7% por cada 100 gamas de agudo, porque la unidad de terapia intensiva está llamada a resolver graves problemas agudos en la salud de las personas. Y yo creo que equipamiento, y obviamente muy costoso todo eso, pero teniendo un buen equipamiento, buena disposición y profesionales de calidad, nosotros podríamos salvar miles de pacientes. Y aquellos que fallecen, que pueden ser donantes, para que tengamos una idea, un donante de órganos en un país desarrollado puede salvar la vida de 6 a 8 personas. En nuestro país podemos contar este año quizás con la posibilidad de trasplante hepático, trasplante renal, por supuesto, cardíaco, si volvemos a retomar el programa con ayuda, y la posibilidad de iniciar un programa de riñón páncreas también está ventilándose. ¿Cuántos trasplantes se hicieron en la República Dominicana en el 2018? Te tengo que confesar, Jacqueline, que todavía no tenemos el dato completo, pero nosotros andamos entre 50 y 65. ¿Y de esos sobrevivieron cuántos? Casi todos sobreviven, en su gran mayoría. La mayoría de ellos, la probabilidad de supervivencia de un trasplante de riñón o hígado en nuestro país gira alrededor de 85-90%. A diferencia de un paciente que tenga una insuficiencia renal, que además de dializarse periódicamente en la semana durante 3 o 4 veces, la supervivencia a los 4 años es alrededor de un 30%. Okay. Y trasplante a los 4 o 5 años de un 85%. Pero de esos pacientes que te recibieron trasplantes, ¿cuánto es la vida que se le prolonga? ¿Cuántos años se le prolonga de vida? Mira, en estos momentos la tasa, las estadísticas nos dicen que el individuo que se trasplanta de riñón y el primer año lo pasa bien, tiene las posibilidades de tener más de 20 años de sobrevida. O sea, hay riñones que tienen 50 años. Pero, doctor, en el caso del corazón no es así, no es tan igual extenso. también, igual también. Porque yo había escuchado que el corazón es entre 8 y 12 años. Bueno, no, ha subido a 14 años. Y hay personas que tienen corazón 30, 40 años. Y hígado. Lo que pasa es que muchos pacientes... depende? Bueno, muchos pacientes que entran en enfermedad orgánica terminal son pacientes de nuestra edad, un poquito más longevos. Son pacientes que las expectativas de vida son más limitadas en el sentido de que... ¿Y te están hablando de nosotros? No, yo no te incluí a ti, Jacqueline, ahí, no te incluí a ti. Ramón, ¿no? ¿Verdad? No la incluí. No te sientas aludida. Pero en la realidad, ¿cuál es la población que tenemos que hace una enfermedad orgánica terminal por hipertensión y diabetes, que es la gran epidemia que sufrimos en estos momentos en el mundo? Generalmente entran en los 70 años, 75. Ramón no ha llegado ahí todavía, ni yo tampoco, pero en un abrir y cerrar de ojos nos pegamos en puntera casi, ¿sabes? Pero bueno, esas personas, cuando tú lo trasplantas con 75, 60, 78 años, la expectativa de vida de ellos es la expectativa de vida... Exacto, que ellos tuvieran no exacto, tuvieran esa y muchos condición. Mueren con el órgano funcionando, mueren o porque dio un infarto o por otra patología. Doctor, ¿y la seguridad social cubre los trasplantes? Bueno, hoy tenemos la buena noticia de que la resolución 457-5 del Consejo Nacional de la Seguridad Social garantizará la cobertura de la donación.
Ese es uno de los grandes problemas. A Uchi se ponía serio cuando yo venía aquí, le tiraba a la seguridad social. Pero bueno, y tú también, Ramón, los dos, contrale. Pero bueno, la seguridad social en este momento puede jugar un papel importante en el desarrollo de la donación y el trasplante. Nosotros no teníamos posibilidades de generar donantes en clínicas privadas que tienen unidades de terapia intensiva, porque no había forma de darle cobertura a los gastos que representan. Estamos pidiendo que se prolongue 24 horas el diagnóstico hasta el diagnóstico de muerte, del diagnóstico de muerte encefálica a los pacientes que están en unidades de terapia intensiva, y ese tiempo nos dará la posibilidad de hacer los pesquisajes tumorales y de infecciones que hay que hacer para no transmitir enfermedades agregadas en un trasplante, y además el mantenimiento con las drogas. Hay que hablar con la familia, convencerla y tratar de hacer la extracción. Eso va a estar cubierto. CISARRIL está ahora en estos momentos haciendo los toques finales de una resolución complementaria a la 457 que debe empezar ahora a finales de enero o principios de febrero a tener las reglas de juego claras. Eso va a permitirnos llegar a las clínicas privadas en estos momentos, donde la mayoría de las personas más conscientes, la clase media, media alta, es donde se atiende, que es la que tiene información adecuada sobre la donación. Porque desgraciadamente todavía no hemos llegado a los sectores más necesitados de nuestro país, con ese mensaje de que la familia entienda que esto beneficia a todos y de que tú vas a donar tus órganos como quiera, a quien sea, o a las bacterias, o a los insectos, al sistema biológico de degradación, o se lo donas a personas que lo necesitan y van a reproducir la vida de tu familiar y vas a reproducir la vida de ellos. Cada donante que perdemos, cada negativa familiar, nos representa a nosotros 4 muertes de pacientes que esperan un órgano. Doctor, pero ya el proceso posterior, es decir, las drogas que debe de tomar el paciente para evitar el rechazo del órgano, ¿eso también lo cubre la Seguridad Social o ya eso es un tema personal, de salud pública? Mira, o personal. No. Salud pública tuvo el presidente de la República cuando la campaña de él se comprometió a desarrollar un programa de atención de alto costo. Y ese programa él lo cumplió. Hoy el Ministerio de Salud Pública tiene una dirección de alto costo con un presupuesto de más de casi 2.000 millones de pesos, donde se compran una serie de medicamentos para trasplante oncológico, medicamentos antirreumáticos, fundamentalmente que dan cobertura a todas esas enfermedades que son catastróficas, enfermedades de alto costo, que tienen una característica socio de vida, socioeconómica. Son enfermedades que te quiebran al paciente, a la familia, y tienen un impacto terrible sobre todos los amigos y los circundantes de cada paciente. Quiebra las empresas de la pequeña y mediana empresa cuando es un familiar de ellos. Y eso tiene una repercusión extraordinaria. Entonces, estos medicamentos Salud Pública los viene dando de forma gratuita. Este año pasado también se formuló una recomposición del catálogo de prestaciones y todos los medicamentos de alto costo van a ser incluidos en la Seguridad Social. Hoy se está tratando de establecer un mecanismo de un convenio entre la Dirección de Salud Pública de Medicamentos de Alto Costo y las ARS que permitan que la recuperación de la inversión que hace Salud Pública, pero además las ARS se beneficiarían sustancialmente porque estos medicamentos no estarían en farmacias, sino estarían regulados por compras, por economía de escala, que le permiten abaratar muchos de esos medicamentos en más de 100 y 200%. Entonces eso garantiza que medicamentos aprobados por los organismos de calidad internacional como la FDA y la EMA europea puedan ser usados por todos los pacientes que necesiten de tratamiento. Y si logramos eso, que las ARS recuperen, puedan hacer un sistema de recuperación, un convenio con el Ministerio de Salud Pública, estaríamos abriendo espacios, un número, para otros medicamentos que todavía no están incluidos, que pueden ser tomados en cuenta. Con su permiso, doctor Fernando Morales Villini. Gracias. Y los amables televidentes, esta conversación está sumamente interesante, el tiempo pasa rápido. Volvemos en unos minutos en el segundo segmento. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Fernando Morales Villini, quien es el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes de la República Dominicana, el INCORT. Doctor,
yo sé que quizás no tenemos todas las estadísticas al día, pero en el caso de la demanda de órganos, ¿ustedes tienen una idea de cómo anda ese tema? ¿Lo tienen por hospitales? ¿Cómo le llegan a ustedes las solicitudes? Para tener una idea de cuál es la realidad en ese sentido. Mira, Jacqueline, indudablemente esa es una preocupación nuestra. En el año 2014, la República Dominicana ocupó el número 45 del mundo en donación y trasplante. Nosotros entendíamos que íbamos a saltar ya a ser un país que tuviera las cifras de los mapas, ¿no? Pero desgraciadamente vino el problema de las enfermedades de alto costo, las confusiones, 31 piquetes contra la Dirección de Enfermedades de Alto Costo que no entendían. Y era producto de que las casas farmacológicas, que estaban acostumbradas a vender caros, medicamentos muy caros, estimulaban a los pacientes que esos no eran medicamentos de calidad, cuando realmente se estaban comprando medicamentos avalados por todos los organismos de calidad. Pero bueno, ese fue uno. Luego vino el caso de una niña desaparecida. Y ese caso se mantuvo más de 8 meses. Solamente decirte que durante 6 meses tuvimos 0 donación. Y a partir de ahí empezamos a tratar de recuperar el espacio perdido. Estamos actualmente en el lugar 68. Pero te diré lo siguiente. Somos un país que estamos en el mapa. Somos un país que está tratando de buscar la solución a las necesidades terapéuticas de los pacientes que sufren de enfermedad orgánica terminal. Necesitamos la ayuda de la prensa nacional para que podamos llevar al último rincón del mundo este mensaje de solidaridad, de altruismo, de que todo el mundo entienda que esto nos beneficia a todos. Ok, eso es para que donen, pero ¿cómo ustedes saben la cantidad de personas que necesitan órganos? Te lo diré sencillamente. Cada día hay en el mundo, en la epidemiología del mundo, cuántos pacientes por millón de población son enfermos renales terminales, cuántos pacientes te voy a decir, en la enfermedad renal en nuestro país, que es un país joven, es un país que todavía tiene un porcentaje de personas jóvenes importante. Nosotros necesitamos, vamos a tener cada año entre 200 y 170 pacientes por millón de población con insuficiencia renal crónica. ¿Qué quiere decir esto? Son 2.000 a 2.200 pacientes. La mitad de ellos muere antes de llegar a una unidad de diálisis. La otra mitad muere el primer año porque no se adapta al nuevo cambio brusco de su vida. Y los que sobreviven necesitan trasplante. Claro, no quisiéramos que muriera la mitad sin llegar a un médico, quisiéramos que hubiera un programa de atención primaria que pudiera detectar a tiempo a todos sus pacientes. Algo que se está tratando de construir que todavía no se ha hecho. Y necesitamos que nuestras unidades de diálisis sean unidades de diálisis que permitan diálisis de calidad, 4 horas por sesión, que permitan que el paciente pueda salir limpio y llegar a la próxima diálisis sin grandes problemas. Y yo creo que esos son desafíos. Cardíaco, 20 pacientes cardíacos fallecen. Esos no tienen posibilidades de una diálisis. Hay sistemas nuevos que son corazones artificiales, de soporte ventricular, que pueden durar varios años, pero cuestan alrededor de $300,000 ese producto. Entonces, un trasplante cuesta menos que eso. Tenemos el trasplante hepático, cerca de 40 pacientes por millón de población son enfermos hepáticos terminales. Solamente en el Instituto de Gastroenterología, en la unidad de pacientes hepáticos en su fase 4, Child C se llama, y trato de no hablar mucho tampoco de las estadísticas porque el pueblo entero no entiende mucho de esto. Lo que necesita son mensajes claros y precisos, entiendo. Pero, por ejemplo, de esos pacientes, ahí mueren entre 50 y 60 pacientes todos los años por enfermedad hepática terminal, solamente en el Instituto de Gastro. Y aquí hay varios hospitales que tienen servicios de gastroenterología, de manejo de pacientes crónicos, como son el Mocoso Puello, el Gutiérrez, el Hospital Cabral Ibáez, el hospital nuevo que se hizo el Vinicio Calventi. Todos esos hospitales tienen servicios de crónicos. Y si nosotros logramos hacer un programa de trasplante hepático sólido, que no está cubierto, ese trasplante no está cubierto por la Seguridad Social, que es una necesidad que tanto el hepático, pulmonar, cardíaco y todos los trasplantes orgánicos y el de médula ósea se cubran, porque son pacientes. Tú no puedes ser discriminativo con que tú cubras una enfermedad y otra no. ¿Y por qué? Si a mí me tocó esta.
Me tocó una lotería impuesta por la ARS. Bueno, yo creo que esto es fundamental. Y la pregunta que hizo Ramón ahorita, de la seguridad social, a pesar de que se han logrado algunas conquistas, nosotros entendemos que deberíamos ser parte fundamental de la transformación de una ley que no ha demostrado ser eficiente. No ha demostrado ser eficiente por cuanto ha sustituido el espíritu altruista y solidario de esa ley que se inició en Alemania en la época del canciller Bismarck, se llama Ley Bismarck, y a partir de ahí se fue mejorando y logrando una concertación entre los sectores obreros, el Estado y los sectores dueños de los medios de producción. Y esa ley fue de negocio. Hoy le han dado el mismo nombre a una ley que está fundamentalmente dirigida a mejorar el encaje legal, el encaje económico y todas las ganancias de un sector financiero que no está dándole cobertura a la seguridad social, a los pacientes que cotizan como debería darse. Yo creo que es fundamental que tomemos las riendas sobre ese sentido, porque de lo contrario nos quedaremos por las ramas. Cualquiera de nosotros que tenga alguna enfermedad, se le va, por lo menos la mitad del costo lo va a tener que cubrir, porque no le van a cubrir la seguridad social todo lo que se necesita. Además doctor, bueno. Perdón, para usted convertirse en donante, ¿qué debe hacer? Mira, Ramón, lo más importante es que tú en una reunión familiar se lo digas a tu familia. Porque tú no eres que va a decir, yo soy donante, sácame los órganos ahora. Tú vas a morir. Lógico. Estás desgraciadamente tuviste un accidente, tuviste un ACV. Es tu familia que es la albacea de tu opinión. Claro, el INCOR tiene, y los invitamos, si ustedes entran a Google, que es lo más fácil, lo que más se usa, INCOR RD, usted pone INCOR RD y ahí mismo le sale nuestra hoja web. Ahí usted puede llenar los datos de lo que es el carnet y se lo enviamos a su casa. Pero lo que más recomendamos a todo el mundo es que este tema se dialogue en la familia. Que los que tienen y descubren la vocación de hacer un servicio más allá de la muerte, hablen con su familia y de esa forma no solo van a convencer a su familia de que hagan lo mismo, sino van a tener un efecto repetidor, un efecto multiplicativo en la sociedad. Es una pequeña campañita que podríamos decir 1 por 10 millones de dominicanos, de que uno convenciendo a otro, podríamos llegar a los 10 millones. Así que, doctor, aún no teniendo ese carnet, los médicos en una unidad de cuidado intensivo no proceden salvo que la familia lo autorice. Mira, Ramón, el carnet no da vigencia legal, no tiene vigencia legal. La albacea de tu derecho ciudadano la tiene tu familia y eso hay que respetarlo. Pero el carnet Eso es lo que deciden, desconéctelo. Es lo que deciden, sí, él es donante, sáquenle los órganos y beneficien a 5 o 6 pacientes. En ese momento se desconecta el paciente, como dicen. No se puede desconectar el paciente. El paciente se lleva a cirugía con un respirador y esos órganos tienen que estar adecuadamente oxigenados hasta el final de la extracción. Luego del final de la extracción, ese cadáver se prepara meticulosamente. Está mucho mejor que que no sea un cadáver preparado. No se desfigura el cuerpo, no se desfigura nada, al revés, tiene soluciones de preservación que le permiten un velatorio mucho más prolongado. O sea, toda una serie de elementos positivos tiene el ser donante en cuanto a la ceremonia de velamiento del... Doctor, pero hay un tabú de mucha gente. Ay, no me hable de eso me azara. Que me hablen de la muerte y de pensar que yo me voy a morir y que van a hacer con mis órganos. ¿Eso es en la República Dominicana o es un tema mundial que hay cierta resistencia a que le toquen el tema de la muerte o de una posible causa de muerte? Mira, Jacqueline, el ser humano, desgraciadamente, salvo algunas profesiones que tienen que toparse con la muerte y hacer una negociación con ella y decir, sí, yo te acepto, yo bailo contigo todos los días, pero no quiero que estés tan cerca de mí. Yeah. Porque en realidad el temor a la muerte es lo más profundo que tiene un ser humano. Y yo creo que llegar a la conciencia de que es parte de nuestra existencia, que la muerte es el cierre de un camino, es algo que tiene que llegar cada uno en su propio interior, en su meditación interior. La muerte es algo normal en la vida, en la naturaleza. Y bueno, si podemos lograr vivir una vida longeva y productiva,
seríamos personas que vamos a trascender en el mundo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Pero es eso, es la diferencia social de esto. Es muy penoso para muchas familias. Fíjate esto que voy a decir. Se han hecho encuestas en países desarrollados. Familias de pacientes o de personas que fallecieron y que se les solicitaron sus órganos, que dieron la negativa familiar. Y aquellos los donantes que la familia aprobó. Se hicieron encuestas pasado el tiempo con ellos, muchos de ellos. El 95% de las negativas familiares se han arrepentido y se mantienen como si eso fuera un dolor profundo, no permitir que su hijo, que su hermano, que su padre, que su allegado, sobre los que ellos tuvieron la decisión de la donación, fueran donantes. Porque cuando ven en el trayecto de la vida lo que significaba ser donante, que es devolverle la vida a personas enfermas, a dominicanos, a padres de familia, a hermanos, a hijos. Óyeme, la revisión que tú haces de las cosas, dice, ahí fallé, ahí desgraciadamente fue un fallo. Sin embargo, casi el 100% también de los que donaron dirían que lo volvían a hacer. Y lo que representó para sus familias y el duelo haber sido y haber tomado esa decisión. Ojalá que pocos dominicanos tengan que lamentarse de no haber donado. Ojalá sigamos demostrando que somos un pueblo solidario, un pueblo capaz de defender a todos aquellos que necesitan una ayuda, que necesitan un empujón para mejorar su condición de vida. Yo creo que eso es clave en todo este proceso. Muy bien, doctor. Además, como usted dijo, como quiere, el órgano se pierde, se pudre, se consume. Se lo vas a comer, se lo vas a donar a los insectos, a los gusanos, se lo vas a donar al sistema biológico de degradación. Dónaselo a un pobre infeliz que necesita de ese órgano para seguir viviendo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Fernando Morales Villini, por esta magnífica entrevista. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales. A la recta final.